eh, que me haya precedido la doctora Dehesa, pues bueno, todavía se siente uno más honrado. Bueno, ustedes entenderán, desde la parte médica siempre tenemos nuestros ídolos, y la doctora Dehesa, pues bueno, es una de ellas, toda una personalidad en el área de gastroenterología, pero específicamente en la parte de hepatología, pues bueno, toda una autoridad. Y bueno, pues muchas gracias igual a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, a Mayra, a Leti, Manuel, todos, muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta información. Vamos a hablar algunos aspectos, sobre todo relacionados al tratamiento del hepatocarcinoma. La doctora Dehesa ya nos hablaba de los fundamentos en cuanto a la epidemiología, el origen, cómo se desarrolla esta enfermedad, y nosotros nos vamos a enfocar un poquito más hacia otros aspectos. Entonces vamos a compartir la presentación. Déjenme ver por acá. Bueno, muy bien, pues vamos a hablar también un tanto en el enfoque que comentaba la doctora Dehesa en cuanto a mitos y realidades. Pues ya ella lo mencionaba, el hepatocarcinoma es un tumor de comportamiento no homogéneo, es un tumor muy heterogéneo, y pues bueno, esto hace difícil a veces el abordaje de estos pacientes. Tiene múltiples variables en su origen, ya lo mencionaba también muy claro la doctora Dehesa, desde infecciones, efectos tóxicos por tratamientos, por sustancias, y las metabólicas que también ya comentaba. Hay un alto peso en los estudios de detección temprana. Como uno quisiera tener en todo el cáncer, pues el prevenir pudiera ser de las mejores maneras de evitar el cáncer, evitar el sufrimiento que conlleva el desarrollarlo, y los tratamientos que a veces se tienen que dar con estas enfermedades. Y pues bueno, la detección temprana también es un punto relevante en el hepatocarcinoma, ya lo mencionaba la doctora Dehesa. Hay una mejoría considerable en cuanto al conocimiento de la enfermedad, y por tanto la manera de abordarla como tal. Primeramente, como decía, una parte relevante en la atención del cáncer es la prevención. Desafortunadamente no en todos los cánceres se puede hacer, pero en el hepatocarcinoma sí podríamos decir que hay medidas preventivas para el carcinoma hepatocelular, y la primera de ellas pues es justo prevenir la infección por el virus de la hepatitis. Por ejemplo, esa es una de las medidas. Los otros factores, pues ya los mencionaba la doctora Dehesa, la obesidad, las cuestiones metabólicas, un buen control en este sentido, pues resultaría ideal. Y la otra parte también es, por ejemplo, las medidas preventivas en cuanto al alcoholismo, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente de las hepatitis, pues bueno, sabemos bien la utilidad de la inmunización contra el virus de la hepatitis B, y pues bueno, esto a raíz de su implementación ha reducido la incidencia de hepatitis en nuestros pacientes. Doctor Samuel, ¿podría proyectar la pantalla completa para la presentación? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Y qué pasa con el tratamiento para el virus de la hepatitis C? También ya algo comentaba la doctora Dehesa. Pues bueno, esto también nos va a reducir la posibilidad de desarrollar el hepatocarcinoma. Como bien sabemos, ahora podemos obtener un control más adecuado en la carga viral, y tener respuestas sostenidas virológicas en los pacientes que tienen enfermedad por el virus de la hepatitis C, y esto pues bueno también reduce la posibilidad de desarrollar hepatocarcinoma. ¿Cuál es la relación?
Otro mito es que no existen métodos de detección temprana, ya la doctora Deza lo planteaba también. El tamizaje para pacientes con riesgo de desarrollar hepatocarcinoma es algo que debe implementarse, ¿sí? ¿Y en quiénes vamos a buscar esta posibilidad, esta enfermedad? Pues en pacientes con cirrosis, en pacientes con obesidad, en pacientes no cirróticos con presencia de infección por virus de hepatitis B. Son de los grupos que tendríamos que tener en mente para el tamizaje. Algo que es importante, y me adelanto un poco en la cuestión de diagnóstico, es que el hepatocarcinoma, a diferencia de otros cánceres, no siempre necesita una muestra de tejido para su diagnóstico. ¿Cómo lo podemos diagnosticar y cómo se diagnostica la mayor parte de las veces? Con un estudio de imagen, ¿sí? Y es un estudio de imagen con una técnica específica que se puede hacer en muchos centros, no es una técnica que esté fuera del alcance de muchos de los centros que pueden hacer tomografías. Y pues bueno, esta tomografía tiene que ser el estudio con el cual se diagnostica el hepatocarcinoma. O sea, no siempre vamos a necesitar una biopsia, como le denominamos. Entonces, esta es una de las particularidades de esta enfermedad. ¿Y cómo podemos vigilar a nuestros pacientes? Pues bueno, vamos a vigilarlos de primera instancia con la realización de un ultrasonido, ya sea con la determinación de la alfa-fetoproteína y mediante esto, dependiendo si es un estudio que es negativo, pero el paciente tiene factores de riesgo, pues ese paciente nada más se va a vigilar con cierta periodicidad, igualmente con el ultrasonido y la alfa-fetoproteína, y pues bueno, esto puede ser suficiente para detectar una enfermedad en cuanto se esté desarrollando. ¿Qué pasa con aquellos pacientes en donde hay un escenario en donde no está tan alta la alfa-fetoproteína o no tenemos como la claridad en el estudio de imagen? Pues ese paciente vale la pena vigilarlo un tanto más frecuente. Cada 3 o 6 meses podría ser. Y en aquellos pacientes que tienen una lesión ya evidente o una elevación de la alfa-fetoproteína de manera importante, que esto, bueno, siempre lo va a definir el hepatólogo o el oncólogo, pues bueno, ese paciente valdría la pena llevarlo a un estudio de imagen más específico, ¿sí? Ya hablaremos un poquito más adelante acerca de eso. Otro mito que se plantea es que el carcinoma hepatocelular se trata igual en todos los casos. No es así. Cada paciente tiene una particularidad. Ya la doctora Deza también mencionaba qué es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta para definir cómo tratar a un paciente. Pues bueno, son algunos factores que debemos nosotros establecer en un paciente. Primero, la extensión de la enfermedad, o sea, qué tan grande ha crecido la enfermedad o a qué tantos sitios se ha ido esa enfermedad. Esto nos habla de extensión, que como tal los oncólogos a través de todo el cáncer, pues siempre etapificamos a nuestros pacientes dependiendo de la extensión que tenga esa enfermedad. ¿Qué otro factor hay que tomar en consideración? El estado funcional. El estado funcional es tan importante porque muchas de las veces con el estado funcional nosotros podemos definir si un paciente es candidato o no a un tratamiento. ¿Y cómo definimos ese estado funcional? Bueno, lo definimos de acuerdo a la actividad física que pueda desarrollar una persona. Sí, por ejemplo, alguien que no tiene ninguna molestia, que puede hacer sus actividades de la vida diaria, decimos que tiene un buen estado funcional, y ya en términos médicos, pues decimos tiene un ECOG adecuado o un Karnofsky adecuado, ¿no? Ya a lo mejor habrán oído hablar de esos términos, pero el concepto que tiene que quedar es su estado de actividad, su estado físico, su estado de desempeño, dicen por ahí algunos. Entonces, son pacientes que pueden tener un buen estado de desempeño y son pacientes que regularmente son buenos candidatos casi para cualquier terapia. El otro extremo lo marca un paciente
muy debilitado, que está en cama, que no puede, pues a veces ni moverse, un paciente que incluso ya no puede ni valerse por sí mismo, ese paciente desafortunadamente en general va a ser alguien que ya no sea candidato a alguna terapia. Esa es una gran tragedia y eso es lo que hay que evitar justo. Entonces, eso es. Otros factores que se toman en cuenta son los factores ya metabólicos, ya qué tanto la cirrosis ha afectado a nuestros pacientes. La doctora Deza mencionaba una clasificación que utilizamos para valorar este aspecto, que es el Child PUC. En esa clasificación, pues tomamos en cuenta factores, por ejemplo, algunos factores bioquímicos como las proteínas, algunos hallazgos clínicos que también en algunas fotos ya por ahí mostraba la doctora Deza, si hay algún dato en donde hay afectación ya de la circulación hepática, etcétera. No son varios factores que tomamos en consideración y estos tres factores o grandes factores como tal nos ponen ya en un escenario específico para definir qué es lo que tenemos que hacer. En esta figura, que espero que se alcance a ver, pues tenemos los diferentes estadios de acuerdo a la clasificación de Barcelona, que es el grupo que ha ido marcando muchas de las pautas de manejo del hepatocarcinoma en la actualidad. Y tenemos desde una enfermedad pues bastante limitada, con un buen estado funcional, con una función hepática todavía bastante adecuada y donde al estar de manera limitada la enfermedad pudiera ser un paciente candidato a resecar la lesión completamente. ¿Cuál es el otro extremo? Nos vamos al otro extremo pasando por algunos intermedios como el estadio B, por ejemplo, en donde tenemos algunas medidas que son locales, ¿sí? Como la quimioembolización o la radioembolización transarterial, cualquiera de estas, son algunos ejemplos. Y pues bueno, esto es un manejo todavía local. Algunas veces esto nos sirve como terapia, le llamamos puente, para otras terapias que son ya más, digamos, con un objetivo curativo mayor, como puede ser el trasplante hepático. En cáncer, anteriormente no hubiéramos pensado nunca en el trasplante, pero esta es una de las opciones que se tienen para el hepatocarcinoma. Y ya en el estadio más avanzado, pues bueno, pasando por un estadio en donde el manejo que podemos hacer es solamente medicamentoso, y digo solamente porque no es un tratamiento curativo, es un tratamiento que va a controlar los síntomas, que va a prolongar la supervivencia de los pacientes, pero no va a ser un tratamiento curativo. Y en el otro extremo pues está el paciente que no tiene opciones de tratamiento adecuadas, donde los cuidados de soporte es lo que tiene que hacerse para que el paciente mantenga lo mejor posible su calidad de vida. Entonces, si vemos en la parte donde está el estadio C, igual perdón por las diapositivas en inglés, pero tenemos que sorafenib es una de las líneas de tratamiento, es de las líneas que en la actualidad se tienen con mayor disponibilidad en muchas de las instituciones del país, y pues bueno, es como el medicamento con el cual hemos trabajado por mucho tiempo. Ya la doctora mencionaba el estudio SHARP, en donde se vio el beneficio de utilizar sorafenib desde el 2008 y es una de las terapias más útiles que tenemos en la actualidad. Pero han aparecido otras terapias, aquí vienen otras, lenvatinib, por ejemplo, regorafenib, cabozantinib, nivolumab, son de las terapias. Todas estas terapias, algo que tengo que remarcar es, no son quimioterapia, ¿sí? No son quimioterapia. O sea, el hepatocarcinoma en general, aunque hay algunos escenarios en donde podría considerarse, pero no se trata con quimioterapia. Ese es el primer punto que hay que tener. Y mucho va en relación a esta cuestión que se ha comentado justo, esta situación
de los medicamentos que se ha mencionado y pues bueno, estos medicamentos salen un poco de esa clasificación que se había o que se ha considerado, ¿no? Entonces, son medicamentos que van sobre blancos específicos de las células y también en la actualidad se han sumado otros medicamentos que son la inmunoterapia, que aquí está representada por el nivolumab. El nivolumab es inmunoterapia. Y recientemente incluso se ha presentado otro par de fármacos que tienen un impacto en el tratamiento del cáncer. Justo este mismo año ha habido este reporte en donde 2 fármacos han mostrado un beneficio adicional. Por lo que vemos entonces el escenario del tratamiento sistémico, o sea, de la enfermedad, que no puede ser tratada con resección, que no puede ser tratada con manejo local o trasplante, pues bueno, es en donde entran todos estos medicamentos. Y vemos que ahí específicamente está en algunos pacientes con estadio B y con estadio C, de acuerdo a esto que les estoy mostrando. Entonces, como decíamos, los objetivos de los tratamientos dependen de lo que nosotros encontremos en un paciente en el momento del diagnóstico. El primero puede ser curativo, que ya decíamos, la resección y el trasplante buscan este aspecto. Algunas de estas terapias van a buscar el control de la enfermedad, el evitar utilizar tratamientos tóxicos de manera temprana, y estos son la ablación que mencionábamos, en donde las lesiones se tratan de manera local, o la embolización, que también tiene ese objetivo, atacar esas lesiones, hacerlas desaparecer ahí donde se originaron. Entonces, esto es el objetivo, y pues decíamos, una opción es la quimioembolización y la otra es la radioembolización. Esto también a veces nos puede preparar incluso hasta para el trasplante, eso también hay que tenerlo en consideración. Y los fármacos que solamente, y digo solamente porque bueno, uno quisiera siempre escuchar curación, pero al final este término a lo mejor no está bien empleado, sino nosotros incluso podemos ganar supervivencia con los medicamentos que ya estábamos mencionando previamente. Aquí nuevamente, nada más remarcar las terapias que son de uso local y las terapias sistémicas, que como decíamos, la quimioterapia, pues aquí ya no tiene un papel muy relevante. Ya mencionábamos todo lo que comentábamos de cómo evaluamos nosotros a un paciente y cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta para definir su tratamiento. Esto no lo podemos hacer de manera aislada, y esto tenemos que remarcarlo. El hepatocarcinoma, así como yo diría que todo el cáncer, yo soy un convencido del manejo multidisciplinario. O sea, el que estemos hablando la doctora de esa y que es hepatóloga y un oncólogo aquí, pues eso ya nos muestra que la mejor manera de tratar el cáncer es por un manejo multidisciplinario, y esto nos muestra, nos da un ejemplo de ello. Entonces, el manejo multidisciplinario no solamente se lleva a cabo por los oncólogos, o sea, en el tratamiento del hepatocarcinoma participa el radiólogo intervencionista, el trasplantólogo, puede participar el patólogo, aún y que decimos que no es siempre, pero el patólogo participa, el gastroenterólogo y hepatólogo no se diga, o sea, tienen que ir todos de la mano, porque esa es la mejor manera de tratar a un paciente. Un paciente que se descompensa de una cirrosis, probablemente como oncólogo no lo pueda manejar de manera adecuada, porque no va a estar en las condiciones más adecuadas para poderle dar su tratamiento. Entonces, sin duda que tenemos que ir de la mano. Y esto, pues bueno, afortunadamente hepatocarcinoma, si bien sabemos que en el país hay un retraso en la actualización de muchas de las guías terapéuticas, hepatocarcinoma sí tiene una actualización reciente del 2019. Esta se puede consultar
en Cenetec, y pues bueno, está disponible, y ahí viene todo esto que comentamos del manejo del hepatocarcinoma. Si bien les decía, este mismo año ya hay actualizaciones en cuanto a la terapia, pero así vamos, siempre es muy amplio. No vamos a describir toda todos estos cuadros, no es el objetivo de la plática, pero es mostrar un poco cómo es que se van tomando las decisiones de acuerdo a los hallazgos que vayamos teniendo en nuestros pacientes, ¿no? Esto es con respecto al diagnóstico, que ya comentábamos una parte, y la otra es en cuanto al tratamiento, ¿no? También toda la variedad de líneas que podemos emplear dependiendo de cómo encontremos a nuestro paciente. Y decíamos, el manejo multidisciplinario sin duda es lo que nos lleva a tener los mejores resultados en nuestros pacientes. Y al final, algo que es importante, nosotros quisiéramos siempre tener un marcador que nos dijera a qué terapia puede responder mejor cada uno de nuestros pacientes. Desafortunadamente, esto no lo podemos definir, por ejemplo, en hepatocarcinoma. El objetivo finalmente siempre va a ser que, de acuerdo a las características de nuestros pacientes, nosotros decidamos la mejor estrategia de tratamiento. Y esto nos referimos no solamente a la parte molecular, sino el paciente como un todo. Y esto es un tratamiento personalizado, un tratamiento individualizado, y que, bueno, siempre nos va a llevar a los mejores resultados. En cuanto a las conclusiones, podemos mencionar que el carcinoma hepatocelular, pues, es una enfermedad con múltiples causas, hay beneficio de la prevención, esto sobre todo pensando en la vacunación, el tratamiento de las infecciones cuando ya están establecidas, el control de la obesidad, el control del alcoholismo. También hay que evaluar a los grupos de riesgo, una mejora en la detección oportuna, un tratamiento de acuerdo con la etapa de la enfermedad, que puede ser incluso curativo, pero si el objetivo es controlarlo, pues tener el mejor control con la mejor calidad de vida. Algo que también es importante es mencionar que creo que ha habido un planteamiento bastante importante. Se mencionaba lo del compendio, que creo que es un planteamiento bastante adecuado, en el sentido de que todos los pacientes deberían de tener todos los medicamentos que requieran, que eso desde la parte médica se ha ido trabajando bajo la dirección de las autoridades, en el sentido de tener los medicamentos que van a ser útiles para cada enfermedad. Ya mencionábamos varios de ellos en hepatocarcinoma. Pues esperemos que pronto pueda estar disponible para todos los pacientes todos estos fármacos, ¿no? En la actualidad, les decía, hay instituciones que cuentan con disponibilidad de esos medicamentos. Las instituciones que lo tienen aprobados, pues al final no han sufrido esta parte del desabasto porque les mencionaba, ese desabasto está más dado en otro punto. Si bien, lo que bien mencionaba Mayra, tenemos situaciones que vienen pues de escenarios previos, y que, bueno, al final esperemos que pronto puedan ser solventados para que todas estas terapias pues puedan estar ya disponibles para todos, ¿no? Pues muchas gracias, y bueno, creo que vamos a ir a preguntas. Así es, muchas gracias, doctor Samuel Rivera, gracias por su ponencia, siempre muy claro y siempre de mucho interés. Bueno, a continuación vamos a ir con la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos a nuestros compañeros de la prensa que en el chat, por favor, pongan las preguntas y las vamos a estar leyendo para que los expertos puedan dar su respuesta. Nos pregunta Alejandro Granados, de Yo Influyo: ¿cuánto es el impacto económico en pacientes y la familia que padecen esta enfermedad? ¿Qué tan cara es la enfermedad? Bueno, pues yo diría que es una enfermedad cara,
Depende si el paciente tiene seguro social, que si el paciente tiene seguro de gastos médicos, pero en general es una enfermedad cara, sobre todo cuando ya hay un carcinoma pues que se puede resecar, o bien uno pequeño que en un momento dado se puede trasplantar. Aquí va a depender mucho de la causa. Si la causa es el virus C, por ejemplo, pues podemos dar tratamiento para erradicar el virus C y después se puede trasplantar al paciente, que eso es algo que se hace, de hecho se hace, por ejemplo, en nutrición y en algunos otros lugares donde hacen trasplante, o si el paciente tiene virus B, pues es un poco más complicado porque el virus B no lo podemos erradicar totalmente porque no tenemos el medicamento ideal, pero ese es otro problema. El paciente que bebe alcohol o que es gordito, se han trasplantado pacientes que son gorditos y que además toman alcohol, y esos pacientes con un trasplante de hígado se pueden curar. Pero ¿cuántos pacientes pueden pagar un trasplante de hígado? Entonces realmente eso es muy variable, y los medicamentos que ya comentábamos como el sorafenib y todos los que han salido posteriormente es también muy complicado porque no lo tenemos accesible en todos lados y son medicamentos muy caros. Sin embargo, bueno, pues lo más complicado de esto es poder hablar con el paciente y decirle las posibilidades que tiene, y bueno, si el paciente tiene un seguro de gastos médicos, probablemente se lo cubra. Pero quizá, y como ya se decía al principio, pues lo más importante es que podamos prevenir. ¿Se puede prevenir? Pues no se puede prevenir, pero si ya tiene hepatitis C, pues si lo podemos tratar antes de que haga cirrosis y antes de que haga un hepatocarcinoma, eso sería maravilloso. Si el niño nace en un hospital, pues tenemos que insistir en que lo vacunen para hepatitis B. La vacuna existe en México, y son 3 dosis de vacuna, y eso prevendrá en un momento dado que el paciente desarrolle un carcinoma hepatocelular. En cuanto a los gorditos, bueno, eso es un serio problema porque es el hígado con grasa, que son diabéticos, son hipertensos, y muchos de ellos pues ya incluso se mueren antes de que lo pueda uno trasplantar porque tienen además problemas cardiológicos. Es una enfermedad como muy difícil porque tiene como muchas aristas y que uno tiene que estar como muy consciente de todo eso. Y a mí siempre me parece que lo que debemos de hacer como médicos es hablarles con la verdad a los pacientes, y si en un momento dado nosotros no nos consideramos aptos para manejar un determinado paciente, pues como decía el doctor Rivera, pues lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, y en un momento dado pues podríamos ofrecer más a nuestros pacientes si trabajáramos juntos, si estudiáramos más, y que los pacientes no nos llegaran cuando ya están cirróticos, cuando ya tienen un hepatocarcinoma, porque de chiquito lo transfundieron y pues nunca supo que tenía hepatitis C, o no lo vacunaron porque nació en la casa y pues nunca supieron que la hepatitis C se puede prevenir con una vacuna. Y el gordito, bueno, pues ya ni digamos, porque pues la situación es un poco complicada en ese país en donde pues todo lo que hay les encanta a los gorditos, y todo lo que hay que es muy rico para comer, pues engorda. Entonces, pues sí creo que es una enfermedad muy complicada, pero yo creo que sí podemos, según como vayamos en este país y en el mundo, pues podemos en un momento dado prevenir, tratar y en ocasiones curar, que sería nuestro objetivo más importante. Muchas gracias, doctora. Pero, Otra pregunta. A ver, ¿sí, doctor?
poner un poco igual los diferentes escenarios en esta parte de costos, que siempre es importante. Como decíamos, cuando se detecta una enfermedad de manera temprana, incluso la recepción de la lesión puede ser importante. Ya la doctora Dehesa mencionaba pues, todos los demás aspectos, no previos a eso. Pero cuando ya tenemos un hígado afectado, un hepatocarcinoma como tal, el detectarlo de una manera temprana puede permitir que se haga una resección, con lo cual es un procedimiento que, si bien puede ser costoso y difícil y tiene que ser hecho por un experto, pero el costo es limitado y es en una sola ocasión, ¿no? O sea, no sé, con los costos que pueda haber en un hospital por internamiento de una vez, el uso de quirófano, el cirujano, etcétera. Pero nos vamos al otro extremo, en donde se requieren medicamentos. ¿Cuál es el costo de esos medicamentos? Esos medicamentos son muy costosos, como decía la doctora Dehesa. En términos generales, puede ir este costo desde 40,000 pesos mensuales, solo por el medicamento. Depende de la institución, depende si es en público o en privado, o sea, porque bueno, dependerá, el sector público a veces tiene costos diferentes que el privado, etcétera. Entonces, depende de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros pensamos en una de las nuevas terapias? Por ejemplo, nosotros como oncólogos siempre nos preguntamos, ¿y esto cómo lo van a pagar los pacientes? ¿Cómo lo va a pagar el sector público? ¿Cómo se va a pagar, pues, o sea, en general? Porque son tratamientos tan costosos como 200,000 pesos mensuales, o sea, puede llegar a alrededor de eso, o sea, no pongo números exactos, pero en la perspectiva puede llegar a tener alrededor de esos costos. Entonces, sí es una situación compleja, bastante difícil en ese aspecto que hay que considerar. Entonces, aquí toma mayor peso pues lo que podamos hacer antes de llegar a esa necesidad, ¿no? O sea, todo lo que se mencionaba, desde la parte preventiva, tratamiento temprano, detección temprana, oportuna, etcétera, ¿no? Entonces, solo lo ponemos en perspectiva, ya si hacemos números tomando en cuenta, pues a veces algunos medicamentos requerirán aplicación intravenosa, tratar los efectos secundarios que pudieran tener, todo el manejo alrededor de solamente el hepatocarcinoma, que decíamos es el control o el mantener estable un paciente cirrótico, por ejemplo. O sea, son costos que se van agregando. Entonces, para poner en perspectiva toda esta situación. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Irving Flores del noticiero Edwin Sánchez en Radio Fórmula Mérida. ¿Qué señales presenta el paciente de hígado graso no alcohólico? ¿Qué señales? Bueno, pues ya uno nomás lo ve y dice, pues es un gordito. Y bueno, si viene de Mérida, pues en Mérida, pues imagínense todo lo que se comen. Cochinita pibil, el tzotzile, los papachules, no sé qué tantas cosas. Y son chiquitos, son como más o menos como de mi rodada, digamos. Entonces, pues ahí hay mucha prevalencia de esa enfermedad.